En cuanto a la clase de hoy, vamos a dar inicio a lo que es generalidades y la fisiología de la hipófisis, del hipotálamo primero, dejando la adenohipófisis también, dejando neurohipófisis para otra clase. Seguidamente continuamos con tiroides, paratiroides, glándula adrenal, la corteza suprarrenal sobre todo, diabetes o páncreas endocrino, y continuamos también con gónadas, tanto gónadas masculinas, gónadas femeninas. En la parte práctica vamos a tener dos prácticas, una esta semana para los dos grupos generales y otra la próxima. En esta semana vamos a hacer metabolismo basal en animales de experimentación, ratones, machos, adultos, y diagnóstico del embarazo con la prueba clásica de Gaili-Manini, una prueba experimental utilizando sapos para ver la acción del eje hipotálamo hipófisis y también ver la acción gonadal en el sapo en la producción de espermatozoides frente a un estímulo por orina de una gestante. En cuanto a los seminarios, lamentablemente ya están diseñados los seminarios, como está indicado con la coordinación del delegado. Antiguamente, solamente para recordarles, los seminarios eran permanentes, 8 alumnos por cada profesor. Ahora el curso se ha reducido un poco, no sé cuál es la acción, cuál es el motivo. Yo he sido el jefe de asignatura hasta hace 2 años, lamentablemente ya no es la asignatura que debería ser, pero tratemos de recuperar por lo menos este capítulo con relación a lo que es la enseñanza de endocrino. A ver, por favor. La primera, 0. El contenido es todo esto, pero probablemente tengamos que dedicar la mitad por la cuestión del tiempo. Yo tengo que movilizarme porque hay algunos que se quedan dormidos y lo despertaremos. Ábrela, por favor. Mi nombre es Manuel Alcántara Díaz, soy jefe del servicio de cirugía de cabeza y cuello del hospital y bueno, tengo la antigüedad en la universidad desde casi la creación, ¿ya? Así que cualquier cosa que requieran en cuanto a lo que es la especialidad y nociones de endocrino, con todo gusto para apoyarlos. Y igualmente en la carrera, en las vacaciones pueden ustedes ponerse su mandil y ayudar en la visita si así lo desean. Es muy importante esto porque el alumno viene motivado a ser médico desde el primer día. Me pasaba a mí, o me pasó a mí, y pienso que a ustedes también, tantos cursos de teoría y no vemos a un paciente. Queremos ver a un paciente, tocar una herida, curar, qué sé yo, y lamentablemente al final de la carrera recién ven un paciente. Tan tarde lo ven que poco lo conocen y al final vienen las iatrogenias. Entonces en vacaciones están posibilitados porque el convenio así del hospital con la Universidad de Villarreal es muy íntimo. En grupos pueden ayudar a pasar visita y aprender algo en vez de estar en la playa, en las discotecas o qué sé yo. Bueno, dentro de las nociones de endocrino, pase la siguiente. Es importante hablar y preguntarnos qué cosa es el sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema integrador de todas las funciones del organismo. Integrador, ¿por qué? Porque en el sistema endocrino, para suerte lo han puesto último capítulo, van a integrar los conocimientos de los capítulos anteriores, cardio, digestivo, renal, sistema nervioso, etc. En el sistema endocrino, a través de la síntesis y liberación de mediadores químicos, llamadas hormonas, vamos a explicar después qué significa hormonas y cuál es el término biológico, a la circulación van a producir sustancias. Estas hormonas son sustancias que van a actuar en lugares lejanos. A diferencia de las glándulas de secreción interna, glándulas de secreción externa que ustedes las han aprendido en esta temporada previa, como son, por decir, las glándulas sudoríparas, como son las glándulas salivales, que generalmente se producen muy cercano al lugar del efecto. En el caso de las glándulas endocrinas puede ser cercano, puede ser lejano, generalmente es lejano, y la vía de comunicación es a través de la vía sanguínea. Pero también puede ser a todas y cada una de las células, como son hormonas específicas,
La hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas actúan en todos los niveles. Y específicas, las hormonas de tipo gonadal, que solo ejercen su acción en las funciones gonadales. Entonces, esto a través de dos mecanismos que dispone el organismo para conseguir la coordinación e integración de la función de los diferentes órganos especializados. Y este órgano especializado, esta estructura especializada es el sistema nervioso. No olvidarse, el sistema circulatorio nos permite llevar las hormonas a un tiempo corto a los órganos o tejidos donde le corresponde su acción. Siguiente. El concepto de hormona, como sustancia segregada en la circulación a partir de la glándula endocrina, va encontrándose en concentraciones extraordinariamente bajas y es reconocida a distancia. Hay elementos que van a captar, que van a informar, que van a medir la cantidad de hormonas determinadas en sangre. Esta información se lleva a una estructura más alta, que es el hipotálamo, y el hipotálamo va a tener dos tipos de sustancias estimuladoras y sustancias frenadoras. Las sustancias estimuladoras, ¿de quién? De otras glándulas, por segundo nivel, para que éstas a su vez segreguen hormonas y éstas estimulen al órgano que está produciendo deficientemente hormonas o que está produciendo exageradamente hormonas. Ese es un sistema que se llama eje, así como el eje Mercosur, el eje del Atlántico Norte, el eje ONU, etc. Igual el eje endocrino se manifiesta de esta forma. Se sabe que muchas hormonas son formadas en la circulación a partir de precursores. Estamos hablando de sustancias preformadoras que en los mismos órganos de Ana van a producir transformaciones y van a generar estas prehormonas circulantes, las cuales con acciones hormonales van a desarrollar localmente en los mismos lugares de producción, ejerciendo también una función autocril. Auto quiere decir yo me controlo, yo produzco, me falta, yo mismo soy, ¿no? Pero también hay otra función paracrina, o sea, le falta producir a esta glándula, yo le apoyo, yo le doy. Siguiente. ¿Cuál es la estructura química de las hormonas? Las hormonas tienen diversas estructuras químicas desde el punto de vista de los elementos que ustedes conocen: proteínas, grasas, hidrato de carbono. Se pueden clasificar en dos grupos: las hormonas de estructura peptídica, aquellas que tienen las formas peptídicas más o menos complejas o más simples, y entre ellas están las siguientes: la FSH, hormona estimulante del folículo; la LH, la luteinizante; la HCG o HGH, que es la hormona de crecimiento; la insulina, el glucagón, las dipeptídicas, la tiroxina y también la T4. Estas hormonas son del grupo peptídico. Peptido, ¿saben ustedes? Proteína. Siguiente. Otras hormonas son de estructura esteroide, derivadas del colesterol, que por transformaciones enzimáticas sucesivas, ustedes conocen el núcleo del colesterol, van a determinar o van a formar hormonas gonadales esteroides. Siguiente. Y esto es la estructura superior de nuestro sistema endocrino. Tenemos en la porción superior el hipotálamo, el tallo en la porción intermedia y la hipófisis. La hipófisis está constituida por dos estructuras en el ser humano, tres en los seres inferiores: la adenohipófisis y la neurohipófisis. En seres inferiores hay un lóbulo intermedio que produce la MSH, la melanocito estimulante. En el ser humano, ¿quién la produce? La produce el lóbulo anterior. Y de una vez vamos a lo práctico. La adenohipófisis tiene una estructura vascular tipo red, una red vascular muy parecida a la red vascular que tiene el hígado, por lo que se le llama la primera fase, el nombre es parecido.
En cambio, y lógicamente su origen es de tipo mesenquimal. En cambio, la neurohipófisis, antes se pensaba que producía hormonas, hoy se sabe que no es que produzca, sino que almacena. Almacena hormonas producidas en los núcleos hipotalámicos, sobre todo dos que ustedes deben recordar, supraóptico y paraventricular. Y la neurohipófisis solo sirve como un depósito de esas hormonas a su paso para ser distribuidas en los diferentes niveles. La adenohipófisis, les dije, produce la MSH, la STH, hormona estimulante de la tiroides. Ya saben que la MSH es la que da pigmentación a la piel, en seres inferiores la que permite variar el color de la piel de acuerdo al ambiente. El ambiente muy cálido, el ambiente con mucho sol, hay una pigmentación tremenda. La pigmentación tremenda, estos melanocitos se defienden de la acción nociva de la radiación ultravioleta. Lo vamos a ver en sapos. Por ejemplo, un sapo expuesto al sol, lo ponen media hora y está negro. Lo ponen en la sombra, se vuelve verde con los diferentes tonos, es más claro, por supuesto. Entonces, hay acción a nivel de la piel. Otras hormonas, tenemos la PRL, la prolactina, un dibujo de un órgano, uno de los órganos más hermosos que tiene el ser humano, y que lógicamente va a tener acciones en la mama desde el punto de vista de la lactancia. Prolactina. La prolactina va a estimular los conductos galactóforos para la producción de la leche, que requerirá en su momento ser utilizada por el niño. La LH, hormona luteinizante, la ICSH, que es hormona estimulante del testículo y también lógicamente del ovario. La ACTH, hormona adrenocórtico-trópago, estimulante de la corteza suprarrenal. En este capítulo nos vamos a hablar de la médula. La médula sanguínea está constituida por una secreción de las hormonas del sistema simpático. La adrenalina, noradrenalina. No es motivo de clases para este capítulo. Y por último, la TSH, que estimula a la glándula tiroides en todos sus mecanismos relacionados a la síntesis de las hormonas tiroideas. Por otro lado, tenemos también los factores diabetogénicos y la acción de insulina a través del páncreas endocrino, los islotes del ángel. Todos estos mecanismos, como dije al comienzo, van a producir diferentes hormonas conocidas en el sistema sanguíneo y controladas por sistemas de medición que a su vez dan la información a nivel superior. Está faltando hormona tiroidea, inmediatamente el hipotálamo toma información, produce su sustancia estimuladora y esta a su vez le dice a la adenohipófisis produce más TSH. La TSH sale en camino y estimula a la glándula tiroides. O los mecanismos tendientes a la síntesis de la hormona tiroides. Este esquema ustedes lo conocen. Siguiente. Y acá tenemos al hipotálamo. Se decía que la glándula matriz, glándula madre, era la hipófisis, hasta hace 10 o 20 años. Después se descubrió que una glándula de menor tamaño, que es el hipotálamo, es en realidad el barítono, es el hombre orquesta, es el hombre que dirige, es la persona o la estructura que va a decir, tú haces esto, tú haces este otro, y controla, supervisa. El hipotálamo tiene a su vez diversos núcleos, de los cuales vamos a señalar solamente dos, el núcleo supraóptico y el paraventricular, dentro de todos los que ustedes han escuchado cuando he llevado sistema nervioso, y que ya han llevado, ¿verdad? El tallo hipotalámico, lugar a través de lo cual las fibras y los haces van a dirigirse ya sea a la adenohipófisis, origen mesenquimal, o la neurohipófisis, origen neural, fundamentalmente. Siguiente. Y en la adenohipófisis tenemos las diferentes estructuras que ustedes han estudiado en anatomía y que por esta alta o rica vascularización las hormonas fácilmente pueden pasar al torrente circulatorio y de ahí inmediatamente encaminarse como las vías de circulación
vial a su lugar o destino. Siguiente. Esta es la glándula suprarrenal localizada en los polos superiores de los riñones. Tiene dos partes, tiene la corteza, la parte externa, y la médula. La médula, dijimos, produce, no lo digo, se están durmiendo ya. La médula produce la adrenalina y noradrenalina. En la cápsula tenemos tres tipos de estructuras celulares. Las reticulares, ¿cuáles? Las glomerulares, y cada una de ellas va a producir diferentes tipos de hormonas. Y en esto es importante recordar lo siguiente, porque lo vamos a ver en la adenohipófisis. No es que las glomerulares solo producen hormonas estimulantes de riñón, no. Lo pueden hacer, pero en ausencia de la otra célula pueden, en su función paracrina, pueden realizar la misma función. Lo mismo que pasa en los pacientes hipofisectomizados, aquellos pacientes que les ha retirado parte de la hipófisis, y cada una de las células, nos dice la histología, produce un tipo de hormona. Alternativamente, cuando hay ausencia de esa célula, otras glándulas vecinas o hermanas pueden producir la hormona que falta. Siguiente. En cuanto a la clasificación de las hormonas, hablamos que las polipeptídicas pueden ser polipeptídicas, las peptídicas pueden ser polipeptídicas, como mencionó la LH, FSH, hormona de crecimiento, la insulina y el glucagón. También hay peptídicas de 3T4, esteroideas, hormonas gonadales y suprarrenales, y también hay otras que aparentemente no son hormonas, se consideran mediadores químicos, pero todos los mediadores químicos y todas las sustancias que van a producir estímulo, cambio en un metabolismo o generación de una acción, se llaman hormonas. Tenemos las catecolaminas y la dopamina. ¿Sí? Y acá tenemos que para cada hormona debe haber receptores que capten la hormona y que indiquen de qué forma se va a realizar la acción. Y estos receptores hormonales están en las células, tenemos la membrana, tenemos el citoplasma y tenemos la acción. Siempre mediados por elementos que ustedes conocen y han visto en otros capítulos, como son las enzimas. Y no debe faltar la ATP. Siguiente. En cuanto a los receptores, hay tres tipos de receptores. Tenemos receptores de membrana, receptores citosólicos y receptores nucleares. Siguiente. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Los receptores de membrana, tenemos las hormonas polipeptídicas. La acción inicia con activación de receptores, determinando este mecanismo que lo ven ustedes también en otros capítulos, un mecanismo de cascada a nivel intracelular. ¿Qué va a generar este mecanismo de cascada? Va a generar la expresión de genes y acciones dependientes o no dependientes de una transcripción ya elaborada previamente. Siguiente. El receptor de 7 dominios transmembrana. Tenemos como tipos los receptores de 7 dominios transmembrana unidos a las proteínas G. La activación de proteínas G van a incrementar los anticuerpos con acción del CAMP, o sea, el AMP cíclico va a activar. También puede ser activado por proteínas glúcidas, la FNC y el calcio. ¿Cuáles son las hormonas que tienen 7 dominios? La paratormona, hormona estimulante de la paratiroides, la ACTH, hormona estimulante de la corteza, la TSH, hormona estimulante de la glándula tiroides, y el glucagón, que es una hormona antagonista, entre comillas, de la insulina. Y el esquema del receptor de 7 dominios lo ven ahí, en contacto con la membrana celular. Siguiente. Siguiente. La tirosina sinasa
es el receptor de la insulina. A la insulina va paralelo también la formación de la IGF-1, cuyas características en esquema son las que se presentan en la diapositiva. Siguiente. Receptores de las citoquinas, tenemos la hormona de crecimiento, la TH, y la prolactina. ¿Qué hacen estos receptores de citoquinas? Aumentan la actividad de las quinasas lipoyanos. Se describe como YAC. Diferente al YAC, el destripador. El YAC, el activador. Igualmente tenemos su esquema, siempre medio extracelular, la membrana del citoplasma. Siguiente. Los receptores citosólicos son receptores para hormonas esteroideas. En este caso hay formación de complejos. La hormona receptor se dirige al núcleo y va a actuar en áreas de unión, ligando, y en áreas de unión ADN también actuando sobre este citoplasma. Siguiente. Los receptores nucleares, caracterizados y representados por la hormona tiroideas, en la zona que se une van a ligarla, y en la zona de unión, con participación del ADN, va a ser un elemento de respuesta tiroidea. Cuando falta hormona tiroidea, son estos mecanismos los que se activan y rápidamente compensan esa baja de producción por la acción previa del receptor a nivel del hipotálamo y luego la estimulación para producir la TSH. En resumen, tenemos tres tipos de receptores: de membrana, citosólicos, nucleares. Y acá el resumen de las hormonas que van a tener en cada uno de ellos. En el receptor de membrana hemos mencionado 4 tipos de receptores de predominios, unidos a tirosinasa, receptor de citoquinas y el receptor guanidinosinasa. Y cada uno de ellos, ya han visto, la PTH, la ACTH, la TSH, el glutagón, en 7 dominios, unidos a la tirosinoquinasa, la IGF, la insulina, receptor de citoquinas, la TH, la PRL, y el receptor de guanidinosinasa o ciclasa, el PAN. Citosólicos, tenemos receptores esteroides, el estradiol, la testosterona, el cortisol, la progesterona, la aldosterona y la androstenediona. Y nucleares, las hormonas tiroideas T3 y T4. Siguiente. ¿Cómo se regula la secreción hormonal? Así de simple, para no entrar en este detalle. Son 2 mecanismos. Primero, ¿cómo sabemos si está elevado o está disminuida la cantidad de hormona circulante? A través de un dosaje de hormonas. Los niveles hormonales entonces son importantes para determinar la regulación de la secreción hormonal. Dijimos así también en forma muy simple: cuando hay exceso se informa y los elementos frenadores van a producir una inhibición de la glándula que está en forma intermedia en la hipófisis, para que haya menos estimulación a la glándula diana o efectora para producir esa hormona. Este mecanismo, lo hemos dicho, es el mecanismo en eje, el eje hipotálamo hipófisis hormona. ¿A través de quién? A través de un feedback. El feedback quiere decir acción-reacción. A mayor concentración de hormona, viene el estímulo, viene la información a niveles superiores y viene el freno. Entonces es un feedback negativo, porque va a permitir disminuir la cantidad de hormona de nivel superior. Y el feedback positivo es cuando, habiendo deficiencia de la hormona A, B o C, se informa a nivel superior y se produce una estimulación. Entonces, feedback positivo. El principal mecanismo entonces es controlando la síntesis y la secreción de hormonas, es del tipo humoral. La concentración de la hormona indica la necesidad de aumentar o disminuir la producción a través del feedback, o mecanismo llamado también de retroalimentación.
positiva o negativa. Todas las hormonas se hallan bajo este control, no hay ninguna que no esté dentro de ese control. A excepción, y esto es importante, cuando hablemos de la patología tiroidea llamada adenoma tiroideo. En el adenoma tiroideo, un grupo de folículos tiroideos se aísla dentro de todo ese mapa de la tiroides y produce hormona tiroidea. La acción de la TSH no le llega, no la obedece, está enclaustrada. Pero este grupo celular produce mayor cantidad de hormonas que la vierte a la circulación. Entonces ahí sí el estímulo se produce. Informan arriba, hay demasiada cantidad de hormona tiroidea. A la TSH que inhiba sus visitas, que disminuya su estimulación. No hace caso, este adenoma sigue produciendo más. Y en clases, desde hace más de 25 años, les digo que se parece a un país dentro de otro. ¿Conocen algún país dentro de otro que no obedezca al país que lo circunscribe geográficamente? No conoce. Usted no conoce. No hay católicos acá. Roma. No conoce. Lo voy a mandar al Vaticano, pero de ida y vuelta. El Vaticano es un país que está dentro de la bota acá, de Italia, pero el Papa no obedece los reglamentos, leyes que están en Italia. Está circunscrito a un reglamento. Entonces, de esta forma, parecido, se puede interpretar la acción de esta patología que la vamos a ver en su momento. Entonces todas las hormonas se hallan bajo control de este tipo, siendo la misma hormona o algún otro tipo de función o de sustrato a través de la osmolaridad, a través de la volemia para regular vasopresina-renina, glicemia para insulina, calcemia para paratormona, etc. Y la señal se pone en marcha en un servomecanismo. El servo viene de servicio, un mecanismo de servicio permanente. ¿Sí? Tenemos entonces las hormonas hipotalámicas extraoficiales que vamos a ir revisando. Siguiente. Y la participación de las famosas target o target cells. Siguiente. Entramos ya a las hormonas hipotalámicas. El hipotálamo produce la TRH, que es una hormona peptídica de mayor tamaño. Su máxima concentración se produce en la eminencia media del hipotálamo y estimula la liberación de la TSH. Entonces, es una hormona de tipo liberadora de la TSH. También está estimulada por los mecanismos alfa-adrenérgicos. Ustedes conocen cuáles son esos mecanismos alfa-adrenérgicos, ¿no? Igualmente las encefalinas. La otra hormona hipotalámica es la GnRH. Esta GnRH va a tener una secreción pulsátil. Esta característica la van a ver en varias hormonas que vamos a revisar. Y la estimulación de la LH va a ser producida por esta hormona, tanto de la LH como FSH. Son hormonas de tipo gonadal sexual. La GRH se produce en el núcleo arcuato y estimula la secreción de la GH. ¿Qué es la GH? La hormona del crecimiento. La CRH va a estimular la liberación de la ACTH y también de la beta endorfina. Siguiente. Seguimos con las hormonas hipotalámicas. La somatostatina es una hormona inhibidora sobre la GH e insulina. Vayan estableciendo estas intercomunicaciones, estas conexiones de estimulación y de depresión y la relación que se establecen entre todas estas hormonas. La GH, la insulina, el glucagón, la gastrina, el BIP y la motilina. ¿Quiénes inhiben a la somatostatina? La motilidad gastrointestinal. Entonces un peristaltismo, una diarrea, va a inhibir la somatostatina. Entonces van haciendo ya ustedes las aplicaciones clínicas. La dopamina va a ser inhibida va a inhibir la PRL y el BIP
no es el asiento preferencial de un bus, por si acaso, no es asiento digno. Estimula la liberación de la PRL. Entonces la dopamina inhibe y el DIP estimula. Otras hormonas hipotalámicas de todos estos núcleos que hemos visto, como son la sustancia P, la neurotensina, y también hay hormonas reguladoras de la MSH, la producción de melanocito estimulante hormona. Y dentro de las hormonas hipoficiales, con este esquema, reducimos nosotros todo lo que incluye la producción de estas hormonas hipoficiales. En el lado anterior, la adenohipófisis, la estimulación del hueso a través de la hormona de crecimiento. Saben que la hormona de crecimiento va a permitir, como su nombre dice, el crecimiento postural, el crecimiento de talla. Y la acción va a ser a nivel de la diáfisis, de huesos largos, de ahí que el individuo normal tiene una talla adecuada estadísticamente, el individuo hipofisiario tiene una talla pequeña. Hay factores que pueden variar también la talla. Si ustedes revisan la historia, y tal vez alguno de ustedes ha visto la guerra del 42 en alguna película, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en la que se vieron inmersos los japoneses, ¿qué tamaño eran? Y actualmente, ¿qué está pasando con los japoneses? En Norteamérica son más altos que los propios norteamericanos. Entonces hay factores ambientales que también modifican un poco esta estructura de estimulación de la hormona de crecimiento. La otra hormona es la adrenal, que hemos revisado con su corteza y médula, y que se ven estimuladas por la ACTH. La ACTH estimula a la corteza suprarrenal para activar a esas células reticulares, foliculares y fasciculares. En el caso de la hormona, la glándula tiroides, también se ve estimulada permanentemente en todos los mecanismos de síntesis de hormona tiroidea por la TSH. Las gónadas, tanto masculinas como femeninas, van a ser estimuladas por otras hormonas que van a producirse en la adenohipófisis y que son materia de la primera práctica. La acción de la FSH-LH van a ejercerse en testículo y en ovario. La prolactina, ya lo dijimos, fundamentalmente en la eyección de la leche, pero también va a actuar a nivel de otros órganos, pero fundamentalmente se le conoce como estimulante de la producción de la leche. Y en la neurohipófisis, que hemos dicho es un órgano de depósito de almacenamiento, tenemos la ADH, hormona antidiurética, que debe ejercer su acción en la parte distal del asa de Henle y tubo colector, ahorrando el agua. Si no hubiera hormona antidiurética, el individuo va a estar en el baño permanentemente y puede llegar a orinar hasta 20 litros. El mecanismo de compensación, que es la sed, impide la deshidratación total de este paciente. Y la otra hormona, la oxitocina, que va a actuar a nivel de la mama en la contracción de la miofilia para la edición de la leche cuando es estimulada por la succión del pezón por parte del niño, del bebé, y a nivel del útero en la etapa de parto, la última etapa que se llama la etapa expulsiva. Contracción severa, contracción sostenida sobre el músculo, el miometrio, y la expulsión del feto. Siguiente. Pasamos entonces a la hipófisis anterior. Histológicamente, la hipófisis anterior se origina o va a originar las células acidófilas, basófilas y cromófogas. Decíamos que cada una de estas células, por teoría, dicen, producen un tipo de hormona.
Por inmunohistoquímica, en la actualidad se han clasificado a las células por los productos que secretan. Tenemos las células somatotropas, 50% productoras de hormona de crecimiento, son de tipo acidófila desde el punto de vista del colorante que se adhiere. Las células lactotropas, que van a producir la PRL, 25% acidófilas. Las células corticotrópicas, la ACTH, 15% basófilas. Y las células tirotropas, TSH, 10% basófilas. Entonces, ahí lo tienen ustedes. Pasamos a la siguiente. Las células gonadotropas, tenemos la producción de LH, FSH en el 10%. Otras de tipo células cromófobas no se tiñen, rechazan el colorante, pues se llaman cromófobas. Y estas células van a ser las que, cuando proliferan, se produce una neoplasia, van a ser causantes de la acromegalia. Las células nulas no secretan, existen, no secretan, dan lugar a adenomas no funcionantes llamados cromófobos. Siguiente. En cuanto a la hipófisis posterior, dijimos, la histología está constituida por el sistema tejido nervioso, por axones y terminaciones finales de neuronas hipotalámicas. Axones de núcleos supraópticos van a llevar la ADH, y axones de núcleos paraventriculares la ocitocina, o también llamada vasopresina. En cuanto a las características de cada hormona, la GnRH es un decapéptido, se produce en el núcleo A4. La vida media de 5 a 7 minutos, está degradado por las endopeptidasas, y la secreción, ojo, vayan tomando nota, pregunta examen, secreción pulsátil. Regulación, está sometida a la regulación de activación o de freno, el feedback. Receptores gonadotrópicos o gonadotropos para la general, el calcio. Siguiente. Hay algunos que están en medio sueño, la acción melanocítica. Ahí le escuchas, sí. ¿Preguntabas algo? ¿Me escuché tu voz? Estaba roncando. Estaba roncando. Acá se escucha. Gonadotrofinas. Tenemos la FSH y la LH. La MAD, gónadas, regulación gametogénesis, crecimiento y desarrollo folicular, y generación de andrógenos para el sexo masculino y estrógenos para el sexo femenino. Y aquí el término va a lo siguiente. Sabemos nosotros que todos los seres humanos, varones o mujeres, tenemos andrógenos y tenemos estrógenos. Lo que pasa, como dice esta frasecita de los chicos, lo que pasa es que los varones les corresponde el 80% de andrógenos y el 20% de estrógenos. Hay algunos, por allá están, al revés, que quisieran que se invierta la cosa, ¿no? Tengan mucho cuidado. A veces es un problema personal. La LH, tenemos esteroides, la acción es esteroidogénesis, formación de hormonas esteroideas, formación de andrógenos, también la formación de progesterona, el mantenimiento del cuerpo lúteo y la ovulación. Siguiente. Y este es el famoso eje que como conclusión tenemos para finalizar, ¿no? Tenemos ahí el cerebro, en la base el hipotálamo, luego la hipófisis, segunda línea, y tercero el órgano diana o efector, en este caso, de la acción hormonal, de la acción gonadal. La GnRH, producida por el hipotálamo, va a estimular a la hipófisis. Esta hipófisis va a producir la FSH-LH, y esta FSH-LH en la gónada, sea masculina o femenina, acá lo representamos solo a la femenina, va a estimular la gametogénesis o ovogénesis, ¿no? La maduración del folículo hasta que se convierte en folículo de Graf,
y la competencia de los espermatozoides para ganarse ese premio consuelo. Siguiente. La CPH, hormona adrenocorticotropa, se produce en células corticotropas, 15% de células hipófisis anterior, a partir de la propia melanocortina, que hace esta acción, o que hace esta hormona, controla la liberación de cortisol suprarrenal, se libera, ojo, van dos impulsos y aparece una característica diferente. Está controlada por el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que nos permite a nosotros estar más activos o estar más dormidos. Normalmente cuando uno se siente con deseo de hacer lo máximo, en la noche, en la madrugada, en la mañana. Sí que es un organismo estable, lógicamente, la mañana. Y algunos establecen el clásico mañanero. Ahí se despiertan todos los deseos, todas las acciones. A primera hora de la mañana tenemos otro mayor impulso. Y esto está dado por este ritmo circadiano de las hormonas corticosuprarrenales. La concentración máxima, graben esto, es en la mañana y mínima en la tarde. A algunos se les acaba la pila a las 9, ¿no? Debe haber alguna acción frenadora. Trabajo, hay algunos alumnos que trabajan. En mi tiempo, estudiar medicina impedía trabajar. Tuve suerte. Mis hermanos mayores y mi madre se portaron conmigo. Y bueno, no les fallé. Pero el trabajo impide algunas acciones como la atención. ¿Cuáles son los estimuladores de la ACTH? La CRH, el estrés, a veces son 4 o 5, ¿no? El estrés, realmente estrés. La hipoglicemia, los ayunadores crónicos, el ayuno va a estimular la secreción de hormonas corticosuprarrenales. La hormona antidiurética también va a estimular, el despertar va a estimular, la depresión también va a estimular y los beta-adrenérgicos también va a estimular. Pero, ¿quiénes inhiben? Cortisol. El cortisol inhibe a la producción de cortisol. Siguiente. Y acá está la famosa propia melanocortina que decía usted, ¿quién es ese señor o esa señorita? Es un péptido señal, un péptido terminal, y va a actuar sobre la ACTH, sobre todo en la parte, la cadena de 1 a 39, produciendo la alfa-MSH, ¿ya le suena algo? MSH, alfa-MSH, que va a estimular la formación de melanocitos, la pigmentación de la piel y el clima. Y por otro lado, el beta-LPH, cadena 1 a 9, tienen la gamma-LPH, la beta-endorfina. La gamma-LPH va a producir la beta-MSH y la beta-endorfina va a producir la meta-encefalina. Todo esto lo hemos estudiado en neuro, ¿verdad? Si no, cambiamos de profesor de neuro. Siguiente. Y acá vemos el mecanismo en esquema de la CRH, cómo estimula la hipófisis, cómo va a producirse la CTH y cómo va a estimular la producción de los glucocorticoides, mineralocorticoides y sexocorticoides. Acá vemos los dos primeros. Mineralocorticoides, el representante de la aldosterona. ¿Sobre quién va a actuar la aldosterona? ¿Ha llevado renal? Y el cortisol. Siguiente. El patrón diurno, secreción ACTH. Vemos la ACTH en el plasma, los niveles cómo van variando. Fíjense en el sueño, cómo tiene una tendencia a despertar. Uno queda dormido, trapo como dicen. Y llega a despertar y si hay algo o alguien al costado, ya comienza a reír. Vamos a la universidad. La hormona de crecimiento, GH, esta hormona va a ser liberada por células somatotropas
tiene similitud con el lactógeno placentario en su estructura en un 85%. La GH monomérica con 22 KDA y otras con 44, otras con 20 oligoméricas. Esta hormona es necesaria para el crecimiento lineal. Produce liberación hepática de la IGF-1 llamada somatomedina C. Se inhibe por la somatostatina. Es la primera hormona que se altera en una lesión estructural del hipotálamo y en panhipopituitarismo. Ustedes han escuchado algunas veces que una mujer después de dar a luz puede tener el riesgo de producirse una hemorragia masiva. Tal vez por la placenta no fue desprendida bien, hay un sangrado masivo y colapsa la circulación a la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis. Entonces, un panhipopituitarismo, o sea, una lesión múltiple de acciones de producción de la hipófisis. Y es la primera hormona que se altera, la hormona de crecimiento. A la hormona de crecimiento lo estimulan ¿quién? La hipoglicemia, el aumento de aminoácidos, o sea, los alimentos ricos en proteínas, la GH, RH, TRH, la ADH, glucagón, la dopamina. Agonistas dopaminérgicos estimulan también el ejercicio, el sueño, el estrés y la pubertad. En todos estos procesos hay estímulo de producción de la hormona de crecimiento. En cambio, se inhibe la hiperglicemia, y esto es característico. Vemos a un niño diabético juvenil o diabético congénito, llamado así, talla pequeña, ¿verdad? Talla pequeña. Hiperglicemia, la somatostatina, la IGF-1, el hipotiroidismo. Los hipotiroideos son también bajitos, hay enanos hipotiroideos, hay enanos hipoficiarios. En los enanos hipotiroideos, la característica diferencial con el enano hipofisiario es que el enano hipofisiario es un hombre en pequeño, con forma o guarda simetría en relación de su cabeza, tronco, tórax, su tronco, abdomen y miembros. En cambio, el enano hipotiroideo es acondroplásico. Tremenda cabezota, un tronco chiquito, una pierna chiquita. Entonces es acondroplásico. Otros inhibidores, la deprivación emocional. ¿Quiénes se deprivan emocionalmente? Aquellos que no se hallan en un ambiente populoso, aquellos que están encerrados, hay varios encierros en la cárcel, encierros en un hospital, raptados, etc., van a deprivarse emocionalmente. El envejecimiento también es una forma de privación emocional. El envejecimiento es un inhibidor del crecimiento. ¿Qué pasa? Yo recuerdo cuando era pequeño, 3 años, mi abuelito lo veía pues del tamaño del cerro, grande. Y ahora, pobre viejito, ¿qué pasó? Hay reducción de la talla. Entonces, el envejecimiento también va a inhibir el crecimiento. Y el crecimiento es permanente. Siguiente. Esto que se puede dividir para que represente lo mismo que ya hemos hablado. Siguiente. Este es un esquema resumen de las acciones de la hormona de crecimiento. A nivel del metabolismo, ¿qué vamos a ver en cuanto a la acción de la hormona de crecimiento? Aumenta la glucosa plasmática. Ojo, vayan guardando, es una hormona entonces diabetogénica. Le voy a mencionar hasta 5 hormonas diabetogénicas poco a poco, ustedes la van a anotar y eso ya es un punto para el examen. Aumenta los ácidos grasos libres plasmáticos, disminuye los aminoácidos plasmáticos, aumenta la urea plasmática. Entonces no es tan beneficiosa, pero es parte del metabolismo. A nivel de las células del cartílago, los condrocitos, aumenta la captación de glucosa
es favorable para el crecimiento. Síntesis proteica, favorable también. Síntesis de ADN. El aumento del condroitin sulfato, que es el elemento más importante del cartílago, aumenta el tamaño y número celular y aumenta el crecimiento lineal. En el músculo, ¿qué hace? Disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la masa magra corporal. Entonces produce atesoramiento, produce aumento de peso. En el riñón, en el páncreas, intestino, islotes, paratiroides, piel, tejido conjuntivo, huesos, corazón y pulmones, aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis de ADN, aumenta el tamaño y número celular, aumenta el tamaño en función de los órganos. En cuanto al tejido adiposo, fíjense lo importante que es en esta parte, disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis y disminuye la adiposidad. Siguiente. La hormona de crecimiento varía también durante el día. Y esta es la característica de la curva. Tenemos aquí, primera hora de la mañana y las horas de la noche. Siguiente. Entramos a las gonadotrofinas, que también son hormonas hipoficiarias. La LH, FSH, son células gonadotropas, 10% van a ser formadoras de son constituidas por glucoproteínas, comparten la subunidad alfa también, la TSH y la hormona de crecimiento. La subunidad beta característica, tienen una liberación pulsátil, otra más, por la GnRH, que es la hormona estimuladora, insensible, prepuberal y predomina la FSH. En la pubertad se inicia con picos de elevación de la LH. Siguiente. La prolactina, producida por las células lactotrofas entre 15 a 20%, se incrementa en el embarazo hasta un 70%, está constituida por 198 aminoácidos y es fundamental para la lactancia. Crecimiento y replicación. Los estrógenos la van a estimular, y también la van a inhibir. Esto es el efecto de la PRL en la mama. Siguiente. Y acá tenemos un esquema de la liberación de la PRL, que van a estimular a tres elementos. A los estrógenos, estimulan también a las células neurales en el pezón y la TRH. Siguiente. Están inhibidos por la dopamina. Siguiente. También el sueño, el estrés y los opiáceos van a participar en una interacción. Siguiente. La hormona tiroidea también tiene un eje dado por la acción del hipotálamo hacia la adenohipófisis para producir la TSH y estimular todos los mecanismos de síntesis de hormona tiroidea, desde la absorción del yodo, desde la formación de la monoyodo, diyodo, tirosina, la participación del aminoácido esencial tirosina y la formación de los coloides, que es prácticamente el sustrato final para la formación de la célula. Siguiente. Y acá tenemos la tirotrofina. Se produce en las células tirotróficas 5%. Es una glucoproteína subunidad alfa. Tenemos la FSH, LH y hormona de crecimiento también. Determina tamaño de la tiroides. Disminuye la liberación del TSH, la somatostatina, la dopamina y la glucocorticoides. Siguiente.
Otras hormonas, ya estamos hablando de la neurohipófisis, la vasopresina, la oxitocina y el cortisol. Perdón, aló. Hola. Siguiente. Es importante no solo dictar fisiología, sino también dictar la asociación a lo que viene después, en el caso de la parte clínica. Entonces tenemos patologías derivadas de la alteración de las glándulas endocrinas. Se llama endocrinopatía. Suelen dividirse en 6 grandes grupos, los cuales pueden imbricarse entre sí en forma de estados de hipofunción. Lo más importante, hiperfunción, hiperfunción, en cuanto a lo que es funcionamiento. Pero también hay otras patologías como son el góceo, como son las neoplasias del nuevo tiroideo y otros procesos autoinmunes que también hay en las glándulas endocrinas. Sí. Una producción hormonal deficiente va a generar en las glándulas una hipofunción tiroidea, una hipofunción córtico suprarrenal, una hipofunción gonadal, una hipofunción paratiroidea, etc. Puede deberse a diferentes y variados procesos que afectar de forma aguda o mayor frecuencia crónica a una glándula endocrina van a conducir a su destrucción. Y en otros casos pueden tratarse también de alteraciones complejas. Sí. Una producción hormonal excesiva causa diversas patologías. Hemos hablado de las hiperplasias o tumores y también tumores fuera de las glándulas por estimulación de estas hormonas. Siguiente. Tenemos producción de hormonas anómalas en estructura y por lo tanto funcionalmente inactivas. Ejemplo, en la tiroides tenemos una T3 en reversa. Ustedes se van a sonreír por lo que significa, ¿no? Esa T3 en reversa tiene una estructura química muy parecida a la T3, pero hay una variante de un elemento de carbono que lo hace diferente. No tiene acción hormonal tiroidea y a su vez compite con la T3, o sea, es frenadora de la T3. Como tenemos varones, tenemos mujeres y hay alguien que compite por uno de los dos. Entonces no funciona, pero le quita a alguien algo parecido. Producción de hormonas anómalas en estructura y por lo tanto funcionalmente inactivas, tenemos como ejemplo el enanismo hipoficiario. Lo mismo ocurre en forma de diabetes mellitus en la que hay síntesis de una molécula anómala de insulina, o sea, hay buena cantidad de formación de insulina, pero deficiente en cuanto a su acción. Es frecuente esto. Siguiente. Otro término es la resistencia a la acción de una hormona. Hay falta de respuesta de la célula diana a su hormona. Se ha descrito para muchas hormonas, por ejemplo la paratormona, los andrógenos, la insulina, la vasopresina, se presenta estos mecanismos. Esto implica la presencia de defectos de los receptores de membrana o citoplasmáticos, así como trastornos del metabolismo de la hormona dentro de las células y otras alteraciones que impedirán la acción de la hormona. Siguiente. Alteraciones también puede haber en el transporte y en el metabolismo hormonal. Solo aparecen endocrinopatías en circunstancias especiales que no son fisiológicas, ya que las condiciones normales de cambios en la concentración de proteínas de transporte, al modificar la tasa hormonal libre, van a incidir sobre la producción hormonal que se adapta al tipo de desviación producida. O sea, esto todavía es compensable. Siguiente. Lo mismo, alteración simultánea de varias hormonas, lo que se llamaría pan-endocrinopatía, afectación de varias hormonas. Puede ocurrir cuando hay afectación de glándulas endocrinas que sintetizan varias hormonas, como es en el caso de la adenohipófisis, y el caso específico de este síndrome de hemorragia postparto.
que va a generar un síndrome que se llama el síndrome de Sheehan. SH